Seguimos estudiando halajot de Shabbat, basados en el libro Shmirat Shabbat del Rab Shimon Gatzi, que se basa en los dictámenes halágicos de Rabbi Shimon Salman de Yadir, autor del Tanya del Shulchan Aruch HaRab, el Admur Hazaken. Y estamos ahora con el halajot de Adrakat Nerot, prender las velas de Shabbat. Takanat Adrakat Nerot Beta'ama. El motivo de prender las velas y el decreto de prender las velas. תקנו חכמים שידליק כל אדם בביתו נר שבת משום שלום בית, כלומר שלא יהיה המקום חשוך ויתקל בחפצים שונים ולכתוב בביתו מחדר לחדר, וכן שלא יתתארו בני ביתו לישב בחושך ולאכול. Decretaron nuestros sabios que prenda cada persona en su casa una vela para Shabbat para que haya paz en el hogar. O sea, que el lugar no esté oscuro. Y entonces uno se choque con todo tipo de objetos mientras camina por la casa de pieza a pieza, de pieza en pieza, de cuarto en cuarto. Y también que la familia de uno no sufra por estar en la oscuridad, comiendo en la oscuridad. Y tampoco uno se choque con cosas. Y aquel que no tiene dinero para comprar una vela que ilumine el lugar en el cual él come, tiene que incluso golpear las puertas de las casas para que le den caridad con tal de poder tener una vela encendida en Shabbat en el lugar donde come. תקנת זו מורכבת משתיים. א', חיוב על האדם שידליק נר שיהיה שותף להדלקה. ב', שהמקום בו אוכל האדם, וכן כל חדר וחדר שמשתמש בו, יהיה מואר. Este decreto de nuestros sabios está compuesto por dos partes. Primero, la persona tiene la obligación de prender una vela o ser socio en el encendido de la vela. Y la segunda parte es que el lugar donde la persona come y cada pieza que la persona usa en Shabbat tenga luz, esté iluminado. עיקר מצוות הדלקת נר שבת הוא הדלקת נר על השולחן שאוכל בו. La parte principal de la mitzvah de encender las velas de Shabbat es encender las velas sobre la mesa en la cual él come. אדם צריך להיזהר בנר זה לתקנו יפה, וכל הזהיר בו זוכה לבנים תלמידי חכמים, שנאמר כי נר מצווה ותורה אור. ברשו חכמים שלעיני נר מצווה ותורה אור. La persona tiene que cuidarse mucho con esta vela de prepararla linda y bien, y aquel que se cuida el encendido de la vela de Shabbat, de las velas de Shabbat, tiene el mérito de tener hijos que sean sabios, talmidei jajamim. Como está escrito, porque la mitzvah es una vela y la Torah es luz. Nuestros sabios explicaron que aquel que se cuida en la mitzvah de las velas tiene el mérito de la luz de la Torah y recibe la luz de la Torah, o sea que sus hijos son sabios de la Torah. En las demás piezas, en los demás cuartos en los cuales él se encuentra en Shabbat, tienen que haber también luz, tienen que estar iluminados para que la persona no se choque con cosas. Ahora, no hay diferencia en este caso si la luz que él encendió es a través de velas o a través de luz eléctrica. Entonces, en el lugar donde come es lindo y es muy importante que haya velas lindas. Ahora, en los demás lugares que él necesita luz, es muy importante que haya luz encendida y ahí no cambia si es velas o si es luz eléctrica. ¿Quién está obligado de encender las velas de Shabbat? En la familia, ¿quién es el que está obligado? Zug Nasui, una pareja que está casada. Vamos a ver qué pasa con la pareja que está casada. ¿Quién tiene la obligación de prender las velas, de encender las velas? La obligación de encender velas para Shabbat recae tanto sobre el marido como sobre la mujer. Sobre ambos recae la obligación de encender velas de Shabbat. Ahora también es importante entonces que por eso el marido también se esfuerce, es bueno que el marido también se esfuerce en preparar las velas, o sea, la mujer puede prenderlas y es bueno también que al ser que la obligación es de ambos, que el marido prepare los candelabros y las velas sobre el candelabro, etc. Porque la obligación es de los dos y la mujer que la prenda. Ahora vamos a ver.
¿Por qué la mujer? Como dijimos, los dos tienen una obligación, pero la mujer tiene una responsabilidad especial de encender las velas por dos motivos. Primero, que la mujer suele estar más en la casa y es la que más se ocupa de las cosas del hogar. Bet, האישה כילתה נרו של עולם, כלומר חווה גרמה מיתה לאדם הראשון ולשאר בני האדם אחריו, ומיתה היא סילוק הנשמה הקרובי הנר, ולכן נותנים לאישה לתקן זאת על ידי מצוות הדלקת הנרות. El segundo motivo es que la mujer apagó la vela del mundo. ¿Qué significa esto? Javá, la esposa de Adán, ella provocó la muerte de Adán, Arishon, y al resto de toda la humanidad en adelante. La muerte es que se vaya el alma, y el alma es comparada a una vela. Por eso a la mujer se le da la oportunidad de arreglar lo que hizo Javá a través de prender la vela de Shabbat. Si la mujer no se encuentra en la casa, entonces el marido tiene la obligación de encender la vela de Shabbat. Incluso si su hija casada está en la casa, está la obligación sobre el marido, el padre, de encender las velas de Shabbat si no está la madre. Y Aldá, la obligación ahora de las niñas de encender velas de Shabbat, las chicas, las nenas. El Rabbi Hinir Shekol Yalda Afilu Migil Shnatayn Tadlik Nen Shabbat. El Rebbe de Lubavitch, él hizo la costumbre que toda niña, incluso si tiene 2 años, ya encienda las velas de Shabbat. Y la niña tiene que prender primero y después la madre. Bajur Rabak. Ahora, ¿cuál es el caso de un joven soltero? O incluso si no es joven, un hombre soltero que no está en la... Un hombre soltero, ok, vamos a ver un hombre soltero. Agar bebé Torah becadome algo bijlar bene abayt y otime adrakat anel shel baal abayt. Si el hombre soltero vive en la casa de sus padres, entonces él cumple la obligación de encender las velas de Shabbat con las velas que prende la familia en general, que eso significa el padre y la madre es la que enciende en la práctica. Ahora, un joven, un soltero que vive solo, o vive en una yeshiva, por ejemplo, por un tiempo, y tiene una pieza propia, entonces tiene él la obligación de encender las velas de Shabbat. Oreaj, la obligación ahora de un invitado en una casa. ¿Qué obligación tiene el invitado con las velas de Shabbat? Lleva a la bait, madlik שם נרות, ושאר החדים לשנת טהורה. אם יש מישהו בביתו של האורח, המדליק את הנר מהכסף שלו, אינו צריך להדליק במקום האירוח. Un invitado. Cuando el dueño de la casa en la cual está el invitado enciende velas y en el resto de las piezas hay luz, si hay alguien en la casa del invitado que prende las velas de su dinero, entonces el invitado no tiene que encender velas donde él está ahora. O sea, hay alguien invitado en una casa. En esa casa se encienden velas. Y en la casa del invitado, donde él ahora no está, hay alguien ahí que prende velas del dinero de él, que ahora está invitado en otra casa, él no tiene que encender velas en donde él está ahora invitado. En מישהו בביתו של האורח המדליק את הנר מהכסף שלו, צריך אמור להדליק נרות שהייתם פרוטה לבעל הבית, ובכך יהיה שותף להדלקת נרות שבת. Ahora, si el invitado no tiene a alguien en su propia casa que encienda velas de su dinero, entonces tiene que encender velas en la casa donde está invitado o darle una cantidad chiquita, pequeña de dinero a aquellos que lo están invitando para ser socio en el encendido de las velas. Porque al fin y al cabo él también tiene la obligación de encender velas para Shabbat. Orajat. Ahora, este es un invitado, pero una invitada, una mujer invitada. Este es un invitado hombre hasta ahora, pero una mujer invitada. Tadlik Lerot Shabbat Bunkom Agila. Una mujer invitada a otra casa
tiene que encender velas de Shabbat en el lugar donde se come. Gamin Baal Habait Madlik Shem Nerot. También, incluso si los dueños de la casa, o sea, los que la invitan, encienden ahí velas, ella igual también tiene que encender su propia vela de Shabbat. Metadlik Bepavot Nifrad Davka. Y tienen que encender en un candelabro separado específicamente. Ella. Ok. Ahora la obligación de encender las velas. Ahora, ¿cuándo hay que prender las velas? Zman Adlaka. ¿Cuándo hay que prender las velas de Shabbat? ¿Cuándo se encienden las velas de Shabbat? Zman Adlaka Trenot Shabbat Usamujer Knisata Shabbat. El momento de encender las velas de Shabbat es cerca de la entrada del Shabbat, en tiempo. Porque a través de que enciende cerca de que entre el Shabbat, se nota que está encendiendo las velas para honrar al Shabbat. Y si las prende a la mañana, no se nota que es para el Shabbat. Pero si las prende cerca de la entrada, sí. Sin embargo, la mujer tiene que encender las velas por lo menos 18 minutos antes de la shkia, antes de la puesta del sol. Y Madlakata Nerot Mekaderet Aisha et Shabbat. Al encender las velas, la mujer recibe sobre ella misma al Shabbat. La gente itparel minja betochal betistel ifnesh madlika. Por eso tienen que rezar el rezo de minja, el rezo de después del mediodía, y comer y tomar antes de encender las velas, porque después ya no puede. O sea, después de encender ya no puede tomar ni comer después de Kiddush. Ahora, si no logró tomar nada antes y quiere tomar agua, necesita tomar agua, entonces ella puede pensar que enciendo las velas, pero voy a tomar algo de agua después, un poquito. Se puede en todo caso. En especial si es una mujer que amamanta, supongo. Si no hizo minjá antes de encender las velas, ¿qué tiene que hacer antes de encender las velas? Máximo puede hacer después, antes de que salgan las estrellas, pero mejor hacer antes. Sin embargo, el resto de la familia no recibe el Shabbat sobre sí mismo cuando la mujer enciende las velas. Y si el marido prende las velas cerca de que entra el Shabbat, el encendido de las velas de él no tiene nada que ver con cuando recibe él el Shabbat. Y puede seguir haciendo melajot mientras no haya recibido sobre sí mismo que ahora yo empiezo el Shabbat. Si no me cabe el Shabbat, sin embargo, mejor que él ponga condición, diga claramente que él no recibe el Shabbat al encender las velas. Pero si él enciende un poco antes de que entre el Shabbat, tiene la obligación de recibir Shabbat dentro de los 10 minutos después de prender las velas, para que se note que las prende por Shabbat. O sea, vamos a resumir lo que acabamos de decir. La mujer cuando enciende las velas de Shabbat recibe sobre ella el Shabbat y para ella ya es Shabbat y no puede hacer ninguna melajá, ni tomar, ni comer, y tiene que haber hecho melajá antes también, ni tomar ni comer hasta que haga kiddush solamente. El marido al encender las velas no está recibiendo sobre sí mismo Shabbat, pero tiene que recibirlo dentro de los 10 minutos después de haberlas encendido. O sea, puede hacer melajot después de encender las velas, pero no más de 10 minutos después de haberlas encendido, a menos que... perdón, así es. Ahora es mejor que él diga claramente que no recibo sobre el mismo Shabbat al encender las velas, sino 10 minutos después. Eso es lo mejor. ¿Por qué? Porque si no, no se nota que está encendiendo las velas para Shabbat. Si no prenden las velas y le sienten dentro de media hora empieza Shabbat, entonces ¿qué tienen que ver las velas con Shabbat? Esa es la explicación. Ok. Mispar Nerot. Ahora el número de velas que hay que encender. Noagin Adlik Shnei Nerot Minkoma Agila. Dejar que negue Zahor, dejar que negue Shamor. Se acostumbra a encender dos velas en el lugar donde se come. Uno por Zahor, como decimos en los 10 mandamientos. Recordar el día del Shabbat, como está dicho en los 10 mandamientos de vuelta en la Torá, Shamor, Etiam Shabbat, cuida el día del Shabbat. Entonces, por recordar y por cuidar.
¿Ves? Entonces se acostumbra por eso dos velas. ¿Ves? Bazer remes nusaf ejad keneged abal ve'ejad keneged isha. Esto también tiene otra insinuación, que una vela es por el hombre y una vela es por la mujer. El ajeno a Gim Leosif Ner, Veleidat Benovat, que el Kol Ejad Ajat, que debe ir Masalam. Por eso también se acostumbra que se enciende cada Shabbat una vela más por cada hijo o hija que tiene la pareja para iluminar su suerte y su fuente espiritual. אישה ששכחה להדליק נרות שבת, נהגו שמשבת הקרובה והעלה תצטרך להדליק נר נוסף כל ימי חייה. Una mujer que se olvidó de encender las velas de Shabbat un Shabbat, la costumbre es que a partir del Shabbat siguiente, hasta el fin de todos sus días y hasta el fin de su vida, encienda una vela más cada Shabbat. O sea, si un Shabbat esa no prendió velas, estamos hablando de una pareja que no tiene hijos, entonces en vez de prender cada Shabbat siguiente dos velas, tiene que prender tres toda su vida. Así se acostumbró a hacer. Avarimhine en Sa, כגון שאתה במקום בו לא ניתן להשיב נרות, קיבלה טיפול רפואי בכניסת שבת, אינה צריכה להוסיף נרות. Esto sí se olvidó, pero si fue un caso que no había ninguna opción para prender velas payut, era literalmente imposible prenderlas, como por ejemplo, estaba en un lugar donde no había forma de conseguir velas en absoluto, o que estaba siendo operada en ese momento en un hospital o algo así, entonces no tiene que agregar una vela, no tiene por qué agregar velas durante toda su vida, una más. אישה המתהלכת מחוץ לביתה, די בהדלקת שני נרות, ואינה צריכה להדליק את מספר הנרות שרגילה בביתה. Una mujer que está en la casa de otra persona invitada puede prender, alcanza con que encienda solo dos velas, no tiene que agregar una vela por cada uno de sus hijos cuando no está en su hogar. אלא שאם קיבלה על עצמה להדליק גם מחוץ לביתה אותו מספר שגילה להדליק בביתה ורוצה עתה להסתפק בהדלקת שני נרות בלבד עליה לעשות על הטהרת נדרים. Pero si ella había decidido sobre sí mismo encender la cantidad de velas también por sus hijos, incluso cuando no está en su casa, y ahora quiere encender solamente dos velas, tiene que liberarse de su promesa, como se hace ante tres personas o más, anular las promesas. Ofen adlaka, la manera de encender las velas, ¿cómo se las enciende? לפני ההדלקה טוב להפריש כמה פרוטות לצדקה. הנה האישה ואין הילדה, ומטוב אם תהיה לילדה קופת צדקה משלה. Antes de encender las velas, es bueno separar algunas monedas para dar en tzedakah, para caridad. Tanto la madre como la hija. Y es muy bueno también que la hija tenga su propia alcancía de tzedakah, en donde pueda poner moneditas para tzedakah, para caridad. Minagenu leadlik nerot shabbat, asuyot me halab, para fin. Nuestra costumbre es encender velas, es encender las velas de Shabbat con velas que están hechas de parafina. Y no con aceite de oliva o por el estilo. Hay que encenderlas de una manera que queden encendidas por lo menos hasta que se haga de noche. Y así van a poder disfrutar de su luz y la bendición no va a ser una bendición en vano, porque la luz de las velas es para iluminar la noche. Y si no dura hasta la noche, entonces uno no está aprovechando la luz de las velas para iluminar. Por eso tienen que durar hasta la noche. כשנמצאות כמה משפחות יחדיו, יכולים להדליק כולם במקום האכילה. Cuando muchas familias se encuentran juntas, pueden todos prender el lugar donde se come, las velas. El Asheyesh le Israel se tadrik con la jate de pamot nifrad, pero hay que cuidarse que cada mujer encienda en un candelabro separado, y específicamente en el lugar donde se come, que se enciendan esas velas. Que de ese tujale varez con la jata la nersela, para que cada una pueda decir bendición por su propia vela. Y por eso me pamot nifrad, ya es que ni car se sube ya no se efect, porque cuando hay un candelabro separado para cada una, y se entiende entonces que hay otra mujer, y cuando se prende en el lugar donde se come, eso hace que se aumente la alegría y la paz en el hogar con cada vela que se agrega. Primero se encienden las velas y después se dice la brajá, después se dice la bendición. Y Shabbat va y porque el recibimiento del Shabbat se recibe al decir la bendición de encender las velas. Y no se puede prender las velas después de haber recibido el Shabbat, porque no está encendiendo fuego en Shabbat y está prohibido.
Humillad la jara de la cate, jasea y chait paneable de pareja. Por lo tanto, la mujer prende las velas y después dice la braja y al instante, perdón, por eso la mujer tiene que encender las velas, la mujer tiene que tapar sus ojos con sus manos y decir la braja con los ojos tapados con sus manos. La jara braja tasire tiadea betejeneme ora nerot. Después de decir la bendición, tiene que sacar sus manos de su cara y disfrutar de la luz de las velas con las manos. O verde hacia tan. Porque el tener provecho, disfrutar de la luz de las velas, tiene que ser antes de hacerlo. O sea que eso es un concepto alágico, lo que significa es que tiene que ser cerca de la braja. Entonces en la práctica se encienden las velas, se tapan los ojos con las manos, se dice la bendición y después se pasan las manos por sobre las velas para disfrutar de su luz y su calor. De su luz, perdón. Pero agotan allí de la calle y ten la ena barim harim meirim batorá. Las mujeres acostumbraron decir un rezo al encender las velas que Hashem les dé hijos varones que iluminen el mundo con la luz de la Torah. Aparentemente también, si la mujer no tiene velas, no queda ninguna otra opción, entonces se puede decir la bendición de Leadlik en el Shabbat Kodesh, encender las velas del Shabbat Kodesh al encender la luz eléctrica, en el caso que mamás no tenga velas. Si no haya cómo conseguir velas de ninguna manera, se puede de última decir la bendición sobre la luz eléctrica y encenderla. Solamente encender la luz eléctrica y después decir la bendición. Abrahá, la bendición en sí. Anelot en coma agilá y mi carne de acá. Las velas que están en el lugar donde se come son la principal parte de la mitzvah de encender las velas. Por eso, si la mujer enciende velas en el lugar donde comen y también en otros cuartos de la casa, te va a dejar Anelot en coma agilá, que diga la bendición sobre las velas que encienden en el lugar donde se come específicamente. Gam Geber se maldik nerot Shabbat bebeitó, salij que pareja la nerot y la jara de acá. También un hombre que enciende las velas de Shabbat en su casa tiene que decir la brajá, la bendición sobre las velas, después de encenderlas. Nusach brajá de Shabbat Hu. ¿Cuál es la bendición que se dice para encender las velas, al encender las velas en Shabbat? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav betzivanu lehadlik ner shel Shabbat Kodesh. Bendito eres tú, Hashem, nuestro Dios, Rey del mundo, Rey del universo, que nos santificó con sus mitzvot y nos ordenó encender la vela de el Shabbat Kodesh. ¿Cuál es la bendición que se dice en fiestas de encender las velas? En Yom Tov. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav ve'atzivanu leadlik ner shel Yom Tov. Bendito eres tú, Hashem, bendito seas tú, Hashem, nuestro Dios, Rey del universo, que nos santificó con sus mitzvot y nos ordenó encender la vela de Yom Tov. ¿Sí? Fíjense en los sidurim y vean lo del sidur. Que llega Yom Tov de Shabbat, cuando un Yom Tov, una fiesta, una festividad, cae en Shabbat, como Pesach, Shavuot, Sukkot, etc. El Barjim, la braja que se dice es ayer Kideshanu el mitzvotav etzivanu la adrik ner shel Shabbat de Yom Tov, que nos santificó con su mitzvot y nos ordenó encender la vela de Shabbat y Yom Tov. El Rosh Hashanah le Yom Kippurim tikru braja miujedet tereva sidur. Para Rosh Hashanah y para Yom Kippur hay una braja especial, fíjense en el sidur. Y al darse Madrikan Erot Shabbat Upam Marisoná, una mujer que enciende las velas, perdón, una niña que enciende las velas de Shabbat por primera vez, Raúl te Barej Gam Sheheyanu,
es apropiado que también diga la brajá de ese Ejeyanu, la bendición de ese Ejeyanu, que es una bendición que se dice cuando uno hace una mitzvah, en un momento especial que llega, o por primera vez. Y Shajeja Levarej, dijo la Levarej Kol Zman Shanenot Dolkim. Una mujer que se olvidó de decir la bendición de encender las velas, puede decir la bendición todo el tiempo que las velas están encendidas, incluso si se acordó bastante tarde. Shahejale Adik Limpitzat Shabbat, una mujer que se olvidó de encender las velas al entrar en Shabbat. Y ya Shahejale Adik Per Shabbat Vizkirar Ifnechet Kohabim, una mujer que se olvidó de encender las velas de Shabbat y se acordó antes de que salgan las estrellas. Dijo, puede pedirle a un no judío que le encienda una vela sola, solo una vela en el lugar donde comen, donde van a comer. Te pareja la Drakat el Shabbat Kodesh y puede bendecir por encender la vela del Shabbat Kodesh. Continuaremos con la Salahot de el Kiddush y la segunda de la comida en Shabbat.